Esta tarde tenemos el placer y el honor de contar con una excelente invitada, que es la ingeniera Lorena Lastres. Agrofuturo, como hemos prometido desde un comienzo, queremos generar contenido de valor, contenido técnico que le pueda servir a los productores de Honduras. Es importante que comencemos el año abordando un tema sumamente interesante y estratégico para el país, que tiene que ver con una nueva plaga en frijol y cuáles son los nuevos hallazgos que la científica, la ingeniera Lorena Lastres, ha descubierto y quiere compartirnos hoy desinteresadamente, ya que, como ustedes saben, la mayor parte de la producción de frijol, que consumimos alrededor de 30 a 35 libras por persona al año, depende de pequeños productores, y hoy queremos hacer esta labor desde Agrofuturo, compartiéndole los hallazgos que tenemos para el manejo de esta plaga en el cultivo de frijol. Muchas gracias. Lorena, gracias por aceptar la invitación en Agrofuturo, y nos sentimos muy contentos de que pues has hecho un gran sacrificio de venir desde la zona sur para grabar con nosotros este programa, y eso es algo valiosísimo. Yo siempre he admirado tu vocación de compartir tus conocimientos. Sos una persona bastante entregada al campo, a la producción. Has sido productora, no solamente sos una persona que yo la reconozco como una científica y como una de las eminencias que el país tiene en el tema de manejo integrado de plagas. Has abordado desde un pequeño productor hasta grandes empresas. Y yo realmente me emociono saber que tú viajas brindando consultorías para los organismos internacionales, para empresas privadas, en todo el mundo. Y hoy para nosotros es un honor gratis, realmente, gracias por estar con nosotros, de tenerte aquí y que nos puedas compartir los nuevos hallazgos que tienes después de todo un año de investigación, casi con tus propios recursos prácticamente, y el apoyo de algunas instituciones que podríamos reconocer también te han respaldado, porque hay productores pequeños que tal vez ni siquiera se dan cuenta por qué su producción se ha visto disminuida, y muchas veces es más fácil decir que fue el cambio climático o fue otro tipo de factor. Pero bueno, resumiendo tu hoja de vida, que es lo que no tal vez he llegado a lograr mencionar, es que sos ingeniero agrónomo, graduado del Zamorano, clase 1985, también egresaste de la Universidad de Texas A&M, pues eres una experta en entomología, y tenemos prácticamente más de 30 años de experiencia acumulados en tu persona en Honduras y el resto del mundo. Así que te cedo la palabra para que puedas dar un breve saludo a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, qué honor para mí, en realidad, que me inviten, y con qué gusto vengo, a pesar de que es de gratis. Bueno, te invito a almorzar, ya habíamos quedado. Y con mucho gusto, la verdad, quiero decir que en este último año he estado haciendo investigación con esta nueva plaga del frijol. Sí. Es un trip nuevo. He estado trabajando con el proyecto AgDivoca, con frijol específicamente. Ellos han apoyado esta investigación, y he estado dando capacitación a grupos de productores que trabajan con DICTA, con el bono tecnológico, con la SAG, y tenemos cosas nuevas, muy importantes, y creo que estamos logrando que las cosas cambien y mejoren, porque mucha gente no conoce esta plaga. Sí, verdaderamente. Y realmente, como te comentaba, para nosotros empezar el año con este tema, considerando que el frijol es el alimento que consumimos todos los hondureños y toda la región se consume frijol, me parece que lo que hoy vas a compartir va a trascender no solamente a nivel del país, sino también a nivel regional. Comenzando con el tema, la plaga se llama Megalurotrips usitatus. Sí. Este es el nombre científico de la plaga. Normalmente la gente lo conoce como trip, pero trips hay muchos. Sí. En este caso es un trip que afecta específicamente el frijol, y nos gustaría que definas un poco cómo esta plaga afecta al cultivo mismo. Ok, este trip en particular difiere de otros trips, para empezar por el color. Es de un color negro brillante, ¿verdad? Está asociado básicamente a flores de leguminosas únicamente. No está en otros cultivos, no está en tomate, no está en chiles, melones, es exclusivo de leguminosas. Y cuando digo leguminosas, estamos hablando también de árboles comunes como madreado, por ejemplo, como
ronrón, como inclusive guanacaste y plantas que están dentro de la familia de las leguminosas. Así es. Dentro de los frijoles está en frijoles de cobertura, en frijol canavalia, en frijol vigna, en frijol mucuna, frijol común, está en dormilona, que es una mimosa, ¿verdad? Tiene exclusivamente hospederos de la familia leguminosa, y dentro de las leguminosas está asociado a papilonáceas, a flores, a plantas que tienen flores como las de frijol, como las de crotalaria, como las de madriado. Normalmente él va a flores, se alimenta de polen, y si llega a tener poblaciones altas, puede bañar un poco el grano, lo pone vano porque no hay suficiente polen para polinizar y formar grano. Puede causar también raspaduras en las vainas, y cuando hay un ataque muy grave, sobre todo porque ha habido abuso de plaguicidas o porque hay una enorme reproducción en hospederos alternos como madriado, ese es el caso de olancho, por ejemplo, en pleno verano, usted va a olancho y usted ve madriado floreado donde sea. Ahí se cría mucho y después se pasa al frijol. Y en frijol muchas veces puede quemar la planta, dañarla cuando está pequeña, y cuando va a la fruta o cuando va a la vaina, la quema, le daña la polinización y la formación de fruto y le daña el tamaño al grano. Entonces puede haber desde una pérdida total cuando hay un ataque temprano, porque hay mucha reproducción en ese momento, porque hay muchos hospederos alternos, o porque ha habido un mal manejo de un vecino que dejó tirado su cultivo, que ya no lo atendió, y la población de ahí migró a plantaciones nuevas. Pero normalmente este trip se concentra en atacar flores. Cuando ha habido abuso de plaguicidas o hay muchos hospederos como madriado, ahí sí, como hay poca comida, va a flores, a follaje y daña la planta. Y muchas veces la quema y usted no saca nada. Hemos tenido pérdidas totales de plantaciones en zonas donde hay mucho madriado en época de verano y donde ha habido abuso de plaguicidas. De acuerdo. Sí. Me llamó mucho la atención que antes de comenzar este tiempo de plática contigo sobre este tema, nos acercamos a un cultivo ornamental como es el maní forrajero, que hoy abunda en la ciudad, sirve de césped en algunos jardines. Entonces, para las personas que nos están viendo, si lo quieren conocer, que tal vez necesariamente no son productores, pueden tomar una flor, esa florcita amarilla diminuta que está en el maní forrajero, y se van a dar cuenta que adentro de la flor hay como un piojito, vamos a decir, negro, que muy móvil, ¿verdad? Pero que está prácticamente encapsulado en esa flor. En ese sentido, y tomando este ejemplo, porque claro, el productor conoce muy bien lo que estamos hablando de especies como el madriado y otras, y la forma de la flor, de las papilonáceas, pero para aquellos que no lo saben, esa flor de maní forrajero les puede ayudar a orientarse cómo esta flor, la estructura que tiene, facilita o favorece la plaga. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre eso? Porque me sorprende realmente por qué entonces no es tan sencillo abordar y controlar o manejar una plaga como el Megaluro Thrips usitatus. Sí, bueno, bien que lo trajiste a colación. Quiero mostrar estas imágenes, ¿verdad? Tengo una imagen aquí de frijol vigna, que es uno de los frijoles de zonas calientes como Choluteca, con flor grande, y hay básicamente 3 pares de pétalos. El primero es la parte de arriba, hay otro par que está a los lados y hay un tercer par que forma como un botecito. Dentro de ese botecito, además de todo, hay un tubito que encapsula lo que son las anteras que mantienen el polen y el estigma, que es la parte femenina de la flor. Ahí, en el botecito y en el tubo donde están las anteras, ahí es donde se localiza Megaluro Thrips. Y cuando la flor cierra, queda completamente tapado por 3 capas de pétalos. Entonces, como él está metido adentro, no importa qué tipo de plaguicida yo use, no voy a afectarlo. Necesito usar un repelente para hacerlo salir de la parte más interna de la flor, y una vez que está afuera, ya lo puedo atacar con algo de contacto o de ingestión o translaminar, pero haciéndolo salir primero. De lo contrario, además de todo,
pueden ver la foto del cultivo de frijol como tal, donde se puede ver que hay mucho follaje y las flores están desperdigadas un poco más abajo, en la parte media, arriba, y no hay un contacto directo, aunque yo venga aplicando directamente a la flor. Eso no puedo. La flor está puesta en un arreglo tal que no necesariamente le pego con la aplicación. Entonces, difícilmente mato al trip. Peor porque está metido adentro de la flor, en la parte más profunda. Necesito hacerlo salir y después puedo tirar un plaguicida que en realidad tenga un efecto contra él. De lo contrario, estoy botando el dinero. Interesante, interesante. Realmente que hemos estado más acostumbrados a plagas que son visibles, que están expuestas, que incluso podemos decir qué plaga es, pero en este caso podríamos hasta ni siquiera darnos cuenta. Exacto. Me llamó la atención que cuando vimos esta planta ornamental, me mencionabas que había un síntoma de un virus que tiene que ver, que está relacionado con el efecto de esta plaga. Es decir, la plaga entonces no solamente afecta la flor del cultivo, sino que también tiene que ver entonces con la transmisión de otras enfermedades o virus, en este caso, que son muy difíciles, más difíciles de controlar todavía. En este caso particular, en trips hay algo muy, muy especial. Ciertas especies de trips transmiten ciertos virus. El trip que está transmitiendo virus en maní forrajero no es megalurotrips, es otro que también puede llegar al cultivo. Perfecto. Pero el problema de tener, por ejemplo, maní forrajero cerca al cultivo de frijol es que podría servirme como hospedero de megalurotrips para que el trip se mueva a la plantación, pero también como hospedero de este tipo de virus de transmisión por trip que se llama tospovirus, pero ese en particular es transmitido por otra especie que también llega. Entonces, en este caso descartamos. No. Descartamos que megalurotrips es el vector. También es vector de virus. Bueno. No en este caso. No en este caso. No. En frijol. En frijol. En frijol no. En frijol, básicamente, entonces, ¿cuál sería el daño específico que hace para poderle resumir a la gente? Reducir la polinización si hay una alta población, si hay un ataque temprano al follaje, no a flores, me puede quemar la plantación, pero eso se da bajo condiciones específicas. Extremas. Abuso de insecticidas, abandono de cultivos aledaños o alta presencia de hospederos alternos donde hay mucha reproducción, como el caso de madriado en Olancho en el mes de febrero, por ejemplo. Me mencionabas que si realmente llegamos a conocer muy bien la plaga, a identificarla tempranamente, no necesariamente tenemos que depender del uso de plaguicidas. Para pequeño agricultor hay un par de cosas muy importantes. Este trip tiene un par de características que permiten manejo. Sí. La primera vez que llega, va a llegar atraído por el olor de la floración de frijol. Y el trip macho segrega una feromona de agregamiento, es una señal química que hace que otros trips de la misma especie lleguen donde él está. ¿Por qué? Porque eso facilita juntarse, aparear y empezar a poner huevos en los botones contiguos a las flores donde ellos están comiendo, ¿verdad? Si yo uso un repelente que puede ser para sacar al trip y atacarlo con un insecticida luego, también el repelente me puede servir para que esa feromona no tenga efecto. Entonces lo que causaría es que ya las flores donde están los primeros trips que llegaron no atraigan a más trips de los alrededores. O sea, aquí tenemos que interrumpir la comunicación Exacto. entre el macho que está ahí en la flor y hembras que están dispersas, que si llegan a encontrarse con el macho, se van a reproducir, obviamente, y esto va a aumentar la población. Incluso me mencionabas que extractos de plantas, de frutas olorosas, pudieran permitir que interrumpamos esa química entre el macho y la hembra. Sí. A mi juicio, está todavía por probar, ¿verdad? Porque no hemos hecho específicamente investigación usando esto. Pero lo que sí es obvio es que si yo cambio o
o disimulo el olor de las flores que es atraído para los trips, es atractivo para los trips, o de la feromona que secreta el macho, va a haber menos aglomeración de los trips, Sí. por lo tanto va a haber menos apareamiento, menos reproducción, y coincidentemente lo que sí hemos visto es que en las capacitaciones que hemos dado, hemos tenido 3 o 4 o 5 ejemplos de productores pequeños que han usado localmente cosas como ajo, cebolla, cal, han hecho sus mejunjes, ¿cómo es? menjunjes, han aplicado semanalmente y no han tenido problemas Qué con bueno. este producto. Ahora, lastimosamente, el productor no está acostumbrado a tomar datos y yo no puedo decir Sí. 100% que eso es lo que ha pasado, Sí. ¿verdad? Pero yo creo que hay una línea de manejo que va a ir ligada a uso de repelentes. Muy bien. Tanto, ahora, ojo, dentro del grupo de repelentes, yo tengo repelentes que además de repeler, matan al trip. Muy bien. Y en esa línea tengo 3 grupos. Lorena, yo sé que estos temas tienen bastante lenguaje técnico. Nosotros quisiéramos disculparnos, pero es bien difícil realmente no abordar un tema desde el punto de vista científico. Nos quedamos en la anterior parte, en la primera parte del programa, la importancia del uso de repelentes, y mencionaste cosas muy interesantes como por ejemplo interrumpir a través de estos olores tan fuertes que las plantas mismas pueden producir, interrumpir esa comunicación entre el macho y la hembra. Me gustaría que, pensando en productores que quieren hacer un manejo integrado de plagas, que no quieren depender de una sola táctica de control o de manejo como ser los plaguicidas, ¿cuáles son los repelentes que tú recomendarías empiecen a probar? Porque como tú bien lo aclaraste, esto requiere todavía más tiempo, más investigación para determinar cuál es el efecto de cada uno de los repelentes, la forma en que actúan incluso y cómo ellos disminuyen esas poblaciones. La buena noticia es que sí se está observando que funcionan. Sí. Entonces, yo diría, empecemos a usar lo que sabemos que funciona, aún a pesar de que no tenemos toda la data científica para poder decir en qué porcentaje estos productos pueden contribuir a reducir el impacto de esta plaga. Bueno, hay básicamente 2 grupos aquí de repelentes. Tenemos repelentes que son muy buenos para sacar al trip de las flores, por ejemplo, ajo. Hay productos comerciales a base de ajo que tú los tiras y en realidad tú sientes el tufo y el trip sale al poquito tiempo y empieza a salir de donde está inmerso en las flores. Hay comerciales, incluso hay productos comerciales, ¿va? Sí, exacto. Esto los definimos como los productos botánicos. Sí, extractos, por ejemplo, Allium, hay uno que se llama Allium. Y para decirte algo, Ecológica de Enlaza tiene un producto así, Atlántica Agrícola tiene un producto a base de ajo, hay otros productos a base de ajo que son comerciales en el mercado. Entonces si el productor va a la agropecuaria, puede conseguir. Debería solicitarle a la agropecuaria que le facilite este tipo de herramientas y no un agroquímico, para que empiece él a conocer el uso de este tipo de herramientas. Ahora, el ajo es mucho más efectivo en sacar, pero no mata mucho. Solo lo saca del lugar. El chile picante es otro. Por ejemplo, Ecológica de Enlaza tiene un producto que se llama, que tiene chile, tiene mostaza, y verdaderamente cuando uno le aplica, sale uno despupusado. Hasta el mismo aplicador. Hasta el mismo aplicador termina sofocado. O sea que tiene que estar bien protegido. Pero no necesariamente mata. Ya. Pero hay otro grupo de repelentes que también pueden ser comerciales a base de tabaco, a base de neem y a base de canela, que sí matan adultos y ninfas del trip. O sea, entonces hay un grupo que solamente hace el efecto repelente, que lo saca del lugar, del confort que está ahí la plaga, de la flor. Y hay otros, incluso extractos, como tú lo mencionas, me decías tabaco, canela. Tabaco, canela y neem. Y neem pueden llegar a ser, entonces, un plaguicida. Exactamente. Porque plaguicida, repelen y matan al mismo tiempo. Para aclarar, plaguicida es que mata la plaga. Entonces, no necesariamente tiene que venir de un químico. Exacto. Sino puede ser un extracto botánico. Ahora,
esta sería, ¿en qué momento del día tendríamos que hacer la aplicación para darle una idea a la gente cómo abordar el problema? Muy buena pregunta, porque este trip nos saca por completo de lo que estamos acostumbrados a hacer. Exactamente. Normalmente, cuando abren las flores, no hay trips adultos en la flor en ese momento. Empiezan a llegar generalmente cuando empieza a calentar el día. Okay. Y a más nublado esté, más tarde empieza la actividad. Pero como el trip que llega empieza a segregar o a secretar, perdón, la feromona, empiezan a llegar otros. Entonces, la tirada del repelente o del repelente insecticida debería ser a partir de las 9:30 o más de la mañana, Lorena, no temprano por la mañana. Pero no mezclarlo con un insecticida químico, ¿ah? Podría ser. ¿Se pueden usar las dos entonces? Pero sería ideal primero tirar el repelente en forma separada. Y unos minutos después, 20, 30 minutos después, que ya salió aquel montón, pasar con el insecticida. Me parece muy bien y creo que queda bien clara la idea. Debería pasar primero la aplicación del repelente, darle unos minutos y después otro aplicador viene atrás, aprovechando que ya sacamos la plaga de su escondite, que en este caso es la flor. Ahora, dentro de los insecticidas que matan trips, por ejemplo, pero que no son venenosos, están, por ejemplo, los jabones potásicos. Y quiero mencionarlos porque el proyecto con el que yo trabajé tiene un proyecto específico para promover emprendedores que están haciendo productos tipo repelentes, tipo jabones potásicos, con materiales locales, ahora registrados y accesibles a precios muy buenos, porque son producidos en localmente el país. Y hay un par de ejemplos. Uno de los NIMs que probé es de una emprendedora que hizo su propio producto y ya lo tiene registrado. Uno de los jabones potásicos que probé, igualmente. O sea, entonces, que las herramientas para poder manejarlo en el país se pueden producir. No tendríamos que importar esos productos, no requiere divisas hacerlo. Y las materias primas también se encuentran localmente. Me gustaría que ampliaras un poco. Digamos, si yo tengo un árbol de nin en la casa o tengo la opción de ajos, cebolla, ajo. ¿Cómo lo hace el productor? ¿Lo licúa, lo fermenta, no sé? Y luego nos explicas también, sin dar el secreto de estos dos emprendedores, cómo se elabora a base de jabones. Lo de los jabones potásicos es más difícil. Desconozco, esa no. Eso mejor hay que comprarlo. Sí, eso definitivamente mejor comprarlo. Pero las herramientas con extractos sí la podrían hacer ellos. La parte que más tiene producto para insecticida es la semilla. Y normalmente la semilla se pela y no se la muele. Hoja, entonces, mejor la semilla. Si no hay otra cosa la puedes usar, pero tienes que usar grandes cantidades. Ya. Ahora, de lo que nosotros recopilamos en las capacitaciones, la gente que hace su menjunje lo hace cociendo las cosas. Por ejemplo, te dicen 1 libra de chile, 1 libra de cebolla, 1 libra de ajo, un poco de ceniza y lo hierven en 5 litros de agua y de eso agarran 1 litro y lo ponen dentro de lo que es una bomba de... Cosas interesante, así, interesante. Ahora, chile picante, ¿verdad? Sí, chile picante. Que Tabasco, estamos hablando. Puede ser Tabasco, puede ser piquite mono, lo que son silvestres, que son muy altos en la sustancia, que realmente capsicina, que produce este efecto. Muy bien, está muy claro entonces que podemos hacerlo localmente y que también si vamos a una tienda agropecuaria ya hay empresas que han logrado hacer extractos, ¿verdad? Y vender este tipo de productos. Y nos facilitan todo ese trabajo que tendríamos que hacer domésticamente. El tema de los jabones, entonces nos decías que ya hay 2 emprendedores en el país haciendo estos jabones potásicos, ¿es la palabra? Sí. Y que también podrían ya en corto plazo masificarse y ojalá que las agropecuarias que nos están viendo empiecen también a ofrecer este tipo de herramientas en las tiendas y no vayamos a lo más fácil, que es proponerle un agroquímico. El jabón potásico, que quede muy claro, si toca mata, si no, no. Es puramente de contacto y solo actúa mientras está mojado y toca el insecto. Entonces, hay que tener muy buena cobertura. Por eso hay que usar primero el repelente y una vez que está expuesto el insecto, pasar con el jabón potásico. Y lo ideal, independientemente del producto que vas a usar, es que la boquilla vaya de abajo hacia arriba, remolineado,
de ida y después vienes de vuelta, para hacer una a mejor cubierta queda la planta, más efecto repelente y mejor cobertura tenemos. Entonces esa estrategia de sacar el insecto de la flor, tenemos que aprovecharla inmediatamente aplicando el jabón potásico para poder reducir las poblaciones, matar el insecto básicamente. Sí, después del repelente. Qué bien. Ahora, soy una fiel creyente que también localmente, y esto hay que probarlo y vamos a empezar a probarlo en las escuelas de campo, el productor podría usar, el pequeño productor, en vez de usar plaguicidas, podría usar cosas que él tiene en su entorno que tienen un olor muy fuerte. Interesante. Y sobre todo, para evitar que el trips se congregue en las flores. Cosas como nance, interesante, guayaba, ruda y pasina. Cosas que huelen fuerte, simplemente, y una vez a la semana por lo menos, o si pudieras inclusive más seguido, a partir de que empieza la floración. ¿Y Lorena? ¿Por qué? Porque el macho viene, empieza a secretar, y lo que queremos es que no haya ese mensaje químico para agregamiento. Sí, creo que está muy claro que lo que hacemos es interrumpir un mensaje químico que no lo estamos viendo, que es a través de las feromonas. Para las personas que tal vez les sirva una aclaración o algo similar a eso, es como cuando decimos las hormonas, ¿verdad? Es como cuando, por ejemplo, en el ganado, mucho de esto no lo vemos, pero lo que pasa ahí hay un efecto químico, ¿verdad?, entre las especies que les provoca a aparearse, pues a reproducirse. Quisiera que nos platicaras un poco si has identificado la alternativa del control biológico acá localmente en Honduras. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque sé que has estado realizando algunos ensayos para evaluar también esta herramienta. Ya hemos hablado profundamente y extensamente de los extractos botánicos, pero ¿hay alguna esperanza en el control biológico? Para mí, de lo que he visto, lo que podría tener un impacto bueno si conseguimos cepas adaptadas o por lo menos bien específicas para el trips son entomopatógenos. Entomopatógenos. Como Beauveria bassiana o como Isaria, por ejemplo. Hongos que controlan insectos. Sí. El problema que tenemos es que para que proliferen bien los hongos y hagan su efecto, igual necesitamos que el hongo toque al insecto. Ya, entonces, el contacto es vital. Sí, si no, no hay. Si queda encima de la flor, de nada sirve. No. Entonces prácticamente el repelente nunca puede faltar en este asunto. Sí. Ahora, la otra cosa es que no hemos hablado al respecto, pero voy a aclarar algo. Sí. El trip tiene un ciclo de vida único. En este caso, las hembras ponen huevos en los botones florales. Ya, adentro. Adentro. Es increíble porque en trips lo que tú vas a encontrar es que a pesar de que no ha abierto la flor, ya hay trips formados adentro del botón. Wow. El trip incrusta los huevos y si el ciclo es corto, inclusive tú puedes encontrar ninfas que ya van a mudar a pupa para convertirse en adulto o inclusive adultos dentro del botón sin haber abierto. O sea, tú me estás diciendo que él tiene la capacidad de colocar los huevos adentro de la flor. Y adentro se forma la ninfa, la pupa o el adulto. Interesante. O sea que ahí está completamente protegido. No hay insecticida que le llegue. Por eso es que tenemos que usar estas estrategias para Ahora, otra cosa. Y los repelentes no funcionarían con estos estados inmaduros, ¿verdad? Porque no tienen alas, digamos. Digamos el huevo. Y si el botón está cerrado, aunque haya repelente, no sale nada. No va a llegar ese olor. Y no va a salir nada, está cerrado completamente. Ahora, mira lo que pasa. En realidad, en muchas de las flores que tú encuentras abiertas, si tú las abres, vas a encontrar ahí jóvenes. Y cuando la flor se marchita y cae, ese joven se convierte en una pupa y generalmente cae en el suelo y en pupa en el suelo. Entonces, el uso de entomopatógenos es importante para romper el ciclo del insecto sobre el suelo, pero teniendo cobertura vegetal. Porque si yo este hongo lo aplico y le da el sol, se calienta, no hay humedad, estoy botando mi dinero. Perfecto. Entonces, yo no usaría entomopatógenos en ningún momento antes de que haya pasado la primera floración y esté 2 semanas después, porque antes de eso no va a haber pupas en el suelo. Interesante. Hay que fijar el ciclo del insecto
¿Y dónde está para poner el producto donde tú lo ocupas? Sí. Vamos cerrando este segmento y creo que ha estado muy claro que el control biológico sí representa una oportunidad para poder contribuir a ese manejo integrado de esta plaga, pero ha quedado muy claro que se necesita aplicar prácticamente en el suelo, y tú dices sobre el suelo, ni siquiera a través del sistema en horas frescas, que haya follaje. Sí, también mencionaste que sea después de la primera floración, es decir, en la segunda floración. Antes no, porque no hay pupas. Lorena, lo hemos disfrutado mucho hasta este momento, el tema. Admiramos la profundidad técnica que tiene sobre el mismo. Pareciera fácil, pero no. Esto ha representado muchas horas de estudio de tu parte, consultando fuentes bibliográficas en muchas partes de ensayos que se han hecho en el mundo. También yo sé y me consta que tú haces directamente los ensayos, y también pues has hecho alianzas estratégicas con sector público y sector de ONGs y cooperación internacional para poder también avanzar un poco en lo que es la investigación. Sé que eres una mujer guerrera, valiente, y que ha seguido adelante con esta pasión de poder encontrarle alternativas a la solución de esta plaga tan nociva que hoy tenemos, y no podemos hacer nada más que convivir con ella. Hemos hablado bastante de la planta, hemos hablado bastante de qué es lo que podemos hacer a lo interno, pero ¿qué tenemos que hacer en la comunidad, todos los productores, para poder manejar el entorno y complicarle un poco la vida a este insecto? Y esto no se puede hacer solamente con el trabajo de un productor, requiere la contribución de toda la comunidad. Incluso hay que, creo yo, si un alcalde nos está viendo, parte de su gestión pudiera ser promover este tipo de trabajo colectivo entre las personas para evitar el impacto. ¿Puedes comentarnos un poco sobre eso? Sí, hay, además de todo lo que hemos dicho sobre repelentes, el uso de plaguicidas, hay 3 o 4 cosas que son básicas, que vale la pena. Lo primero, antes de empezar las siembras de frijol, tenemos que cerciorarnos que no hayan hospederos alternos del trip del frijol en los... ¿En qué mes sería eso? ¿En qué mes? Para ubiquemos a la gente, porque hay época de primera y época de postrera. Independientemente de la época, tú tienes que empezar sin plantas que ya te mantengan al trip al lado. Pero si ya tenemos madreado, digamos, en el cerco. Es que a lo que voy es lo siguiente, sea que voy a sembrar en primera o en postrera, antes de sembrar debo recorrer mis alrededores. Y si yo veo que hay, por ejemplo, maní forrajero, crotalaria... ¿El madriado que mencionaste que es una cerca viva? Sí, pero el madriado lo que debo evitar es que floree. Yo puedo podarlo antes de que floree. ¿Y estas plantas como la crotalaria? ¿Cortarlas Sí, lo ideal es que yo siembre quitando la reproducción del trip antes de sembrar. ¿Cómo cuántos días antes sugieres que comience ese trabajo? Puede ser el mismo día de la siembra. ¿Por qué? Porque este trip tiene un ciclo de vida muy corto. Y el adulto no vive más de 15 o 20 días. Y la floración va a ser hasta los que 35 días más o menos. O sea, nos da un margen realmente. O sea, no podemos decir que si no somos previsores y no usamos la táctica de la prevención y el manejo de hospederos, no podemos hacer nada. No, o sea, sí se puede. Quiere disciplina, ¿no? Quiere observar. Y esto es válido para frijol y para cualquier cultivo. Interesante. Necesito quitar, ¿qué es un hospedero alterno? Es una planta que le permite a la plaga o a la enfermedad alimentarse y reproducir. Y ahí estamos sobreviviendo todos los 6 meses que no se siembra, ¿va? Exactamente. Okay. Y está en pequeñas poblaciones, pero cuando ya viene el cultivo, y miren, yo siempre digo, cuando yo tengo la maleza, cuando yo tengo allá está el pellejo, aquí está el bistec. ¿Por qué? Porque aquí tengo fertilización, tengo riego, está bien tenidito, estamos. Y el trip puede discernir la calidad de la comida. Entonces, cuando yo empiezo con mi cultivo, el cultivo es más atractivo que la maleza. Siempre es así, ¿no? Sí. El hospedero es el lugar obligado para sobrevivir, pero el lugar deseado que él está esperando es que venga el cultivo. Siempre va a desear más en su dieta y en su preferencia el cultivo, ¿de acuerdo? Ahora, este trip como adulto solo vive entre 15 y 20 días y después muere. Y si no ha habido donde se reproduzca, porque él usa botones florales, comprendo, se me baja la población. O sea, que es súper estratégico. Sí, quitar hospedero alterno es básico. Y ojo, ahí quiero mostrar en las fotografías varios de los hospederos alternos, que son
leguminosas con flores papilonadas Sí. o leguminosas de flores mimosáceas, como el carbón, como la dormilona, como la zarza, que si yo tengo una combinación en mis alrededores de leguminosas papilonadas y mimosáceas, las mimosáceas van a tener población. De acuerdo. Si no, no. De acuerdo. Además de las cosas que sirven es sembrar barreras. Y las barreras pueden ser de maíz, de sorgo o inclusive de un cultivo de hoja ancha, por ejemplo, girasol, ¿verdad? Puede ser rosa de Jamaica, que lo que me va a hacer la barrera es hacer una barrera física, pero además disimular el olor que le atrae a la plaga para llegar a Sí. al cultivo. Incluso, valiéndonos siempre del recurso que se presentó cuando íbamos a comenzar esta grabación, que revisamos un área verde, me decías que la dirección del viento influye. Muchísimo. Entonces, por esa razón, es que tú nos estás mencionando que la barrera física, además de que es un cultivo que no le gusta al insecto, también interrumpe ese flujo. De entrada directa. De acuerdo, sí. de acuerdo. Ayuda muchísimo. De acuerdo. Entonces sugieres el sorgo, maicillo. Sorgo, maíz, Sí. maicillo, Maicillo. inclusive cosas de hoja ancha que le van a servir al productor. Otros cultivos que sí. Que sean más definitivamente. altos que el Sí. cultivo. Y que no le sean interesan a densos. esta plaga. Exacto. Muy Porque bien. lo que hemos notado es que si el hospedero está rodeado de otras plantas con otros olores, él casi no llega. De acuerdo. Y la otra cosa que nos puede servir, sobre todo para pequeños agricultores, es policultivo. Por ejemplo, policultivo, ok. maíz, frijol, ayote. ¿Qué me da? Me da diferencia en olor, me da variedad para que coseche el productor y me baja la posibilidad de contagio de cada uno de los cultivos. Este concepto de milpa, que es muy arraigado en el sur de México y en algunos países de Centroamérica, creo que lo hemos ido abandonando. Pareciera que no ha habido entre las generaciones. Pero hay mucha sabiduría en la milpa. Exacto. Es que Mucha sabiduría. exacto, porque muchas veces los agrónomos que dieron asistencia técnica le decían a la gente, no, aquí solo siembre maíz, Monocultivo. Y solo monocultivo. aquí solo siembre sorgo, aquí solo siembre frijol. Pero realmente nuestros antepasados tenían esa sabiduría, como tú dices, Sí. de por qué el policultivo, de por qué varios cultivos al mismo tiempo, en el mismo lugar, en la misma fecha de siembra, ¿verdad? Tenía que ver mucho Y en entonces este caso con este control. particular ayuda muchísimo a disimular el olor de las flores que tanto Que lo atraen atraen. al trip. Sí, yo creo que tenemos que también entender un poco cómo piensa el insecto, por decir algo, cómo actúa, cómo reacciona, y es que a él le gusta el olor. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo en televisión, como todo el mundo sabe lo que cuesta el tiempo y además que se va tan rápido. Me gustaría preguntarte, ¿dónde se origina esta plaga? ¿Cómo llega posiblemente? Y que de no poner atención, ¿verdad?, a estas recomendaciones tan valiosas que nos has dado, ¿qué pasaría en el corto y mediano plazo, considerando que a todos nos gustan los frijoles y que definitivamente es algo que solo lo podríamos obtener de Nicaragua, de Salvador, de Guatemala, o si no de un país en Sudáfrica o Etiopía, por ejemplo, y no está tan factible? No. ¿Cómo protegemos la producción nacional? Y que no se te olvide mencionar, dentro de estas recomendaciones, la importancia de la capacitación técnica. Sí. Te cedo el tiempo. Este trip es de origen asiático, Ok. ¿verdad? Es una plaga en Asia Ujú. y no sabemos cómo llegó. De acuerdo. Probablemente entró a Centroamérica hace 5 o 6 años Y no nos dimos y ahora cuenta. no nos dimos cuenta porque como está tan metido en las flores, Pero vino en algo vivo. tuvo que haber Ok. venido en algo No vivo. podía haber venido en No, una no pudo caja. haber venido, por ejemplo, en frijol. Una materia No. prima de otra, que no fuera una flor. Probablemente por algún descuido o alguien que se traía una ornamental como maní forrajero, Sí. que no se percató que traía esto y lastimosamente esto está distribuido en todo Centroamérica y va a seguir cruzando fronteras, Ok. ¿verdad? Ok. Sí me parece que la estrategia básica que todo el mundo toma de que a puro plaguicida no resuelve, sino empeora las cosas. Ujú. Con este nuevo conocimiento podemos mejorar el manejo. Y sí me parece que hay que capacitar a los productores. acuerdo. Y aquí quiero meter la cuchara en otra cosita. Ujú. He visto capacitaciones donde vamos a ver el problema y además de haber problema de este trip, hay problemas de
serios de virus de transmisión por mosca blanca. Y la gente no lo ve, no lo está identificando, no lo identifica bien, no ve que... Y tú coges una planta que está virótica y no tiene ni una vaina formada. Qué pesar, qué pesar. Entonces necesitamos capacitar a los técnicos y a los productores y empezar a ver manejo, no uso de plaguicidas. Lorena, ¿cómo te pueden contactar las personas? Porque ya tenemos menos de un minuto. ¿Cuál es tu teléfono o cuál es tu correo, si pudiera facilitarlo? Porque yo sé que hay instituciones que cuentan con recursos que pueden invertirlos en la capacitación de los técnicos y abordemos esto, que por cierto es un problema regional. Yo personalmente creo que el abordaje también no solo es nacional, sino que es regional, y ojalá que en este sentido los ministros de Agricultura le pongan un poco de atención. ¿Cómo contactamos a Lorena Lastres? Voy a dar mi correo, no doy mi teléfono porque ahora hasta miedo me da. No te preocupes, entendemos eso. Además, un técnico es el que te puede escribir. Mi correo es lorenalastres, así como mi nombre, @yahoo.es, como España. Sí, Lorena Lastres con S, sí. @yahoo.es. Excelente. Y usted me puede buscar en el internet y me encuentra fácilmente. ¿En Facebook? En Google. ¿Estás en las redes sociales también? Prefiero que no me busquen en las redes porque casi no las uso. Muy bien, muy bien. En Google sí me encuentra porque he escrito libros y hay un poco de Imagínate, cosas, sí. Imagínate, se nos olvidó mencionar esa parte de tu vida, que también has dedicado tiempo a la escritura de libros, que hoy son la fuente de consulta a nivel de América Latina. Gracias por su atención y Lorena, en deuda contigo. Te estamos metiendo en este tema de la televisión, sabemos que no te gusta, pero quedas invitada para la siguiente. Vaya pues, con gusto.